Terremoto en la ONU. Emisario de Venezuela los dejó con la boca cerrada. El más reciente enfrentamiento entre el representante venezolano Alexander Yáñez y los poderosos bloques occidentales ha dado que hablar. En medio de la sesión del Consejo de Derechos Humanos, Yáñez alzó la voz para rechazar con firmeza las resoluciones impuestas que buscan socavar la figura de Nicolás Maduro. La ONU, en su afán de seguir generando anticuerpos, renovó el mandato de su misión de determinación de los hechos en Caracas. Algo que, por supuesto, trajo su respuesta de Yáñez. Y es que el representante venezolano expuso cómo el Consejo, antaño defensor de los derechos humanos, se ha transformado en una herramienta de control político. Los detalles. A continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. Venezuela mandó un balazo a la ONU. Con una firmeza inquebrantable, el representante de Venezuela ante la Organización de Naciones Unidas, Alexander Yáñez, enfrentó a sus detractores con una declaración contundente. Venezuela no reconocerá resoluciones que intenten socavar su soberanía. Desde la tribuna internacional, la voz de Yáñez resonó en un claro desafío a la hegemonía occidental, dejando claro que su país no se someterá a las imposiciones de aquellos que pretenden dictar el destino de naciones soberanas bajo la fachada de los derechos humanos. Este episodio tuvo lugar durante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y sobre todo en medio de un debate sobre la renovación del mandato de la misión de determinación de los hechos sobre Venezuela. La misión creada en el 2019 por presión de Estados Unidos, la Unión Europea y el ya disuelto Grupo de Lima fue una herramienta diseñada con el único fin de presionar a Venezuela. Yáñez fue categórico. No reconocemos mandatos impuestos por criterios selectivos y politizados, manejados con un doble estándar. El embajador no solo rechazó la resolución, sino que también denunció lo que considera una instrumentalización del Consejo de Derechos Humanos, convirtiéndolo en un tribunal de inquisición contra los pueblos del sur global. Sus palabras estaban impregnadas de un profundo sentido de resistencia. Los países occidentales insisten en usar este consejo como un instrumento de cohesión y chantaje, como si se tratara de un tribunal inquisitorial destinado a someter a aquellos que no siguen sus dictámenes, comentó. La crítica fue directa y sin rodeos. Yáñez señaló que lo que se vive hoy en el Consejo de Derechos Humanos recuerda la suerte que corrió la antigua Comisión de Derechos Humanos, la cual fue disuelta por su ineficacia y su desvío hacia los intereses políticos. Con un tono firme y lleno de convicción, recordó cómo en el 2019 un intento de instaurar lo que llamaron máxima presión sobre Venezuela, la resolución fue creada bajo una premisa falsa, construida sobre la fantasía de un gobierno interino que nunca tuvo legitimidad. Esto declaró: un gobierno juramentado en una plaza pública no electo por nadie, sin apoyo popular, dijo con voz segura. Era una bofetada directa a la fachada montada por quienes intentaron derrocar al presidente Nicolás Maduro a través de figuras sin respaldo ni legalidad. La crítica al Consejo no terminó allí. Yáñez fue más allá al exponer que el 94% de los países que copatrocinaron la resolución fueron los mismos que respaldaron al inexistente gobierno interino de Venezuela. ¿Queda alguna duda sobre la politización de este documento?, cuestionó. ¿Qué tipo de justicia es la que se busca cuando los patrocinadores de estas resoluciones son los mismos responsables de golpes de Estado e invasiones en países como Chile, Honduras, Guatemala y otros más? Yáñez enumeró cada país como una ráfaga que desnuda la hipocresía de quienes se autodenominan defensores de los derechos humanos. El embajador no dejó pasar la oportunidad de subrayar el silencio cómplice ante tragedias humanas mucho más graves como la que ocurre en Palestina. ¿Por qué el silencio o complicidad sobre lo que pasa en Palestina?
lanzó al aire una pregunta retórica que retumbó en la sala del Consejo. Los responsables de esas resoluciones no tienen un verdadero interés en los derechos humanos, argumentó Yáñez, sino en usar esas herramientas para justificar intervenciones y agresiones contra naciones que no se alinean con sus intereses geopolíticos. El ataque no solo fue moral, sino también económico. Yáñez reveló cifras impactantes sobre el costo de estas misiones, que parecen ser diseñadas más para llenar los bolsillos de los operadores internacionales que para generar algún beneficio real. El presupuesto previsto para los dos mandatos de la resolución es de $8.995.500, lo que representa un gasto diario de $12.322. ¿Hasta cuándo se permitirá que se derroche el dinero en estos mandatos politizados que no tienen logros tangibles ni significativos?, se preguntó. Así también cuestionó y evidenció que detrás de las críticas a Venezuela existe una maquinaria económica que se alimenta de la retórica de los derechos humanos sin aportar mejoras. Venezuela ha sido clara en su rechazo y su embajador lo dejó más que explícito. No reconocerán ninguna resolución que esté diseñada para debilitar su soberanía. A medida que la comunidad internacional sigue debatiendo sobre la situación en Venezuela, las palabras de Yáñez suenan cada vez más como una advertencia. Votar en contra de este documento político es una denuncia a la injusticia histórica contra los pueblos del sur global, afirmó el embajador, haciendo eco de un sentimiento que ha crecido en América Latina y otras regiones del mundo en desarrollo. La historia entre Venezuela y la ONU ha estado marcada por una serie de desencuentros, y este momento no es la excepción. Mientras las potencias occidentales intentan imponer su narrativa, Venezuela se niega a doblegarse. El país bolivariano ha resistido sanciones económicas, presiones políticas y mediáticas y ahora enfrenta también el desafío de no permitir que su nombre sea manipulado bajo pretextos humanitarios que esconden intereses más oscuros. En este sentido, la postura de Yáñez y del gobierno de Nicolás Maduro se erige como una resistencia frente a la intromisión extranjera, una defensa activa de la soberanía en un mundo donde las grandes potencias buscan moldear a los gobiernos a su antojo. Con esto, la crítica de la ONU no es nueva, pero cada vez es más abierta. El Consejo de Derechos Humanos, según Yáñez, ha dejado de lado su propósito original para convertirse en un instrumento de control y castigo, utilizando principalmente contra aquellos que no siguen las directrices de Washington y Bruselas. Esto testificó: nos enfrentamos a una situación donde las resoluciones no buscan proteger los derechos humanos, sino promover un cambio de gestión, dijo Yáñez, en referencia a los repetidos intentos de desestabilizar gobiernos soberanos. Tengamos claro que este tipo de intervenciones se han repetido a lo largo de la historia, desde América Latina hasta Oriente Medio. Y Venezuela no es la única víctima de este tipo de tácticas. Países como Irak, Libia, Siria y otros han sido testigos de cómo el discurso de los derechos humanos ha sido usado como excusa para justificar invasiones y cambios de gobierno que en última instancia solo beneficiaron a los intereses económicos y políticos de las potencias occidentales. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia, y en ese restaurante, ahí viene lo que tiene: un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio,
prende su televisor y pone los videos de Prensa Alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños pero concretos que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó. Un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad, a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple. Dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.